pues obviamente afecta también lo que es al bebé o al feto, y pues obviamente va a tener estas malformaciones congénitas. También con medicamentos teratógenos, con químicos, enfermedades maternas como la diabetes, que es una igual de las causas que en estos últimos años ha dado más malformaciones congénitas, y anomalías cromosómicas hereditarias, que también son muchas de estas las que afectan y forman o tienen estas malformaciones. No sé si hasta este momento haya alguna duda. No. Ok, bueno, ahora vamos a entrar como tal a lo que son clasificaciones, Ya no se lo escucha. que es... ¿Perdón? Es que ya no. No, es que se escuchaba entrecortado. ¿O nada más fui yo? O bajito. Ajá. Creo que es por audífono, ¿no? ¿Ahí me escuchan bien? Uh-huh. Ok. Bueno, si me llegaran a escuchar como cortado, me avisan, por favor. Creo que anda fallando un poco mi internet. Bueno, tenemos aquí ya la clasificación de estas malformaciones congénitas. Tenemos por inducción en el cráneo, anencefalia, mielosquisis, encefalocele y el estado disráfico. En lo que es la inducción ventral tenemos la holoprosencefalia, malformación de fasciotelencefálica, y la formación fasciotelencefálica, perdón. Tenemos trastornos de la migración neuronal, y estos dan a la lisenfalia, paquigiria, polimicrogiria, heterotopia neuronal. Y también tenemos los trastornos en la proliferación, como la esquisencefalia, microcefalia, megalencefalia, hemimegalencefalia. Y bueno, estas son algunas de las clasificaciones de estas malformaciones. Tenemos como primero lo que es la anencefalia. Yo traté de poner, son muchísimas malformaciones las que encontré, y traté de poner las que más se dan aquí en el país, y las más comunes a nivel pues mundial, a nivel global, y de las que más se tienen como datos. Por ejemplo, en la anencefalia, estos bebés pues pueden sobrevivir solamente algunas horas o incluso algunos días. Su pronóstico de vida depende del soporte vital que se les dé, ya sea bueno o que les permita, pues por lo menos estar unos momentos más. Este bebé, pues obviamente nace con un cerebro subdesarrollado y con un de lo que es el tubo neural, y pasa en lo que es el proceso del desarrollo. Normalmente estos bebés nacen muertos, pero les digo, tienen... Regrésate a la previa. Ahí la anencefalia, ¿qué es la anencefalia? ¿En qué consiste? Que el bebé nace con el cerebro subdesarrollado y sin cráneo. Okay. Aquí la malformación principal es que no tenemos precisamente el desarrollo de la bóveda craneal. ¿Okay? Aquí te faltó mencionar que el tubo neural, la neurulación primero es precisamente una placa, ¿no? La placa neural, y posteriormente se va cerrando. Y tenemos dos neuroporos, uno anterior y uno posterior. ¿Ok? El anterior, o va a ser rostral, es el primero que se cierra. ¿A qué día se cierra normalmente? ¿Yanaí? Sí, se cerraba en el día... Ay, en el día 25 me parece. Ok, 24 o 25. Sí. Ajá, cualquiera de esos dos días se puede cerrar el neuroporo anterior. ¿Y el neuroporo posterior? En el 23 me parece. O sea, ¿se cierra antes? No. El anterior se cerraba en el día 25 y el posterior en el 27. Ok, muy bien. Es
generalmente el neuroporo posterior se cierra 2 días después que el anterior, ¿ok? Entonces, el neuroporo anterior se cierra en el día 24 o 25 y el neuroporo posterior en el día 26 o en el día 27, ¿ok? Esto es de las partes más iniciales de este desarrollo del embrión y posteriormente del feto, ¿ok? Entonces, en el caso de la anencefalia, hay una ausencia del cierre del neuroporo anterior. No se forma precisamente la cavidad craneal. El feto precisamente tiene expuestos parte de esos hemisferios subdesarrollados. Pero ¿qué va a pasar? El feto se mueve y ese movimiento es lo que va a lesionar precisamente a los hemisferios de tal forma que prácticamente los deshace. ¿Ok? Entonces, cuando nacen los bebés, tienen expuestos precisamente esos hemisferios, que es realmente un tejido encefálico muy dañado. Esto muchas veces mueren in útero o al nacer, pues generalmente viven muy poquitas horas. Es incompatible con la vida. ¿Ok? Y una de otras malformaciones es la cranioraquisquisis, que es precisamente no solo que no se cerró en la parte superior, sino que también involucra la columna cervical y es precisamente está abierto, ¿ok? Un ejemplo muy sencillito es entender que la placa neural es como si fuera, digo, a lo mejor suena mal, pues, pero es para que ustedes lo entiendan, como si fuera un taco, ¿no? Ustedes ven un taco y que tiene un extremo abierto y el otro extremo también abierto, ¿no? Eso es como se va formando precisamente el tubo neural y eso es la explicación de este tipo de malformaciones. ¿Ok? Bueno, Sí, doctor. continúale pues. Doctor, ¿cómo dijo que se llamaba el segundo? El que involucraba la columna cervical. Cranioraquisquisis. Gracias. Bueno, ahora tenemos lo que es la microcefalia, que esta se va a dar principalmente por una hipoxia perinatal y también por infecciones. En los últimos años se ha dado por el Zika, que es una infección muy fuerte y esto ocasiona una microcefalia. La microcefalia pues es la reducción en lo que es la bóveda craneana y de igual forma no se va a desarrollar este tubo neural, no se va a cerrar bien para lo que no se va a dar bien el cierre en el tubo neural, por lo tanto también se va a ocasionar. No. Aquí es importante que, ¿de qué depende el que nuestro cráneo crezca? ¿Cómo vamos a medir el cráneo? Pues con el perímetro cefálico, ¿no? Y en el perímetro cefálico hay en la página de la OMS precisamente las percentilas para el crecimiento del perímetro cefálico normal, tanto en niños como en niñas, de término o que sean prematuros, porque va a depender de eso, ¿ok? Entonces, primero, la microcefalia se refiere precisamente a que el perímetro cefálico está reducido 2 desviaciones estándar, al menos por debajo de la normal, ¿ok? Pero ¿de qué depende de que crezca nuestro perímetro cefálico? ¿De qué creen que crezca? ¿Por qué crece? Ya recordé, doctor, perdón, no sé si puedo contestar. ¿Sí? Pues por el desarrollo del cerebro, en realidad, el desarrollo del cerebro. Exactamente. El cerebro es el principal estimulante de que crezca nuestro perímetro cefálico. ¿Ok? Ahora, aquí, ven, déjenme tomar una hojita aquí para que les pueda hacer un ejemplo muy sencillo. ¿Ven? Sí. Bueno, vamos a ver cómo. Ok, sí está. Bueno, el cerebro va a ser el principal determinante de que crezca nuestra cabecita. ¿Ok? No es el único, pero de forma normal es el principal estimulante. Entonces, ahora, ¿de qué depende de que nuestro cerebro crezca? ¿Por qué crece nuestro cerebro? ¿Por qué no es una estructura lisa, sino tiene giros y cisuras? ¿Por qué? Yanay. Porque, pues obviamente se basa también en lo que es la talla, el peso y todo, la nutrición del bebé. No la nutrición. ¿De qué depende? Del número de células. Acuérdate que tú hablaste ahorita de la migración
está el sistema ventricular, las cavidades. En la periferia de las cavidades de los ventrículos hay una sustancia que es la matriz germinal. La matriz germinal es un conjunto de células que precisamente son totipotenciales, ¿ok? Entonces, esas neuronas se van a diferenciar en neuronas propiamente dicho, o glía, que es precisamente las células de sostén. Entonces, estas neuronas no se van a quedar en la parte periventricular, sino que van a hacer, van a viajar desde la zona periventricular, van a viajar hasta la corteza cerebral, ¿ok? Y una vez que llegan precisamente a la corteza cerebral, que van a porque hay 6 capas de la corteza cerebral, van a ir a estabilizarse en diferentes capas, ¿ok? Y a partir de ahí van a reproducirse, de tal forma que la corteza cerebral tiene precisamente, conforme va incrementando el número de células, se va plegando, ¿ok? Nuestra corteza cerebral, es decir, toda la corteza que está contenida en nuestra cabecita, ¿qué superficie tiene? Más o menos, Yanaí. Todos han visto una cartulina, ¿no? Una cartulina, ¿sí la han visto? Sí. Pues más o menos el tamaño de una cartulina y media, ¿ok? Esa es la superficie. Si yo agarrara la corteza cerebral y la extendiera, más o menos tendría esa superficie. Entonces, ¿qué pasa con la corteza cerebral? Se va plegando, se va haciendo, por eso se van haciendo surcos y cisuras, para que esta corteza, que es muy amplia, quepa precisamente en la cavidad craneal, ¿ok? Entonces, esto que tú estás hablando de la microcefalia, generalmente es por una ausencia de crecimiento del encéfalo, pero no entra por una alteración en el cierre del neuroporo anterior y mucho menos del posterior, ¿vale? Es un trastorno de la migración y de la proliferación celular. Regrésate a tu tablita, a las primeras tablitas que pusiste. Ahí está. ¿Ok? Mira, por ejemplo, trastorno, inducción dorsal, que precisamente va a ser lo de los cierres del neuroporo, ¿no? Inducción ventral, toda la parte de trastornos de la migración y los padecimientos que tú tienes aquí. Trastornos de la proliferación, ¿y qué tiene ahí? ¿Qué dice ahí? Microcefalia. Entonces, no es un trastorno del cierre del neuroporo anterior ni del posterior, es algo completamente diferente. Sí es una alteración congénita, pero no es por una alteración del cierre del neuroporo anterior ni posterior. ¿Vale? Okay. Sí, bueno, continuamos entonces. Bueno, ahora tenemos lo que es la polimicrogiria, que esta se va a dar principalmente o va a ser afectado el gen GPR56, que está asociado a una infección, a un proceso infeccioso por citomegalovirus y toxoplasmosis, perdón. Toxoplasmosis, sífilis y el virus de la varicela. Normalmente esta malformación se va a estar asociada a lo que es un proceso infeccioso. Puede ser unilateral, bilateral o generalizada, y los lóbulos afectados van a ser en este porcentaje. Los frontales van a ser afectados en un 70%, los parietales en un 63%, los temporales en un 18%, y el menos del 7% afecta a lóbulos occipitales. ¿Sí me escucha bien, doctor? Perdón. Sí. Es que me apareció aquí de que estaba fallando, pero bueno. Y bueno, también vamos a tener que esto va a ocasionar la clínica que va a tener esta malformación congénita va a producir epilepsia, retraso global del desarrollo, estrabismo, problemas del habla y de la deglución, así como debilidad muscular o parálisis. Ok, si se fijan, ahorita, por ejemplo, estamos hablando de la corteza cerebral. Entonces ya vimos, ya ustedes ya a partir del curso, ya saben que la corteza cerebral es precisamente la encargada de las funciones mentales superiores. Si las funciones mentales superiores, que está el lenguaje expresivo, receptivo, las náuseas, las praxias, la memoria, el cálculo, el juicio, la abstracción, todo eso precisamente son funciones mentales superiores. Entonces el paciente va a tener un retraso generalmente global,
¿Ok? Y aparte quedamos que para que se desarrollen las crisis epilépticas tiene que ser alguna alteración cortical. Entonces los pacientes generalmente presentan una epilepsia de difícil control. ¿Ok? Bueno. Sí, y bueno, aquí como pues es esta polimicrogiria quiere decir que va a ser múltiples pliegues pequeños o pequeños pliegues. Y bueno, como siguiente, eh, sí, patología o malformación congénita, tenemos a la lisencefalia. Esta va a ser por causas genéticas, va a estar asociada a lo que son causas genéticas, al cromosoma X, y va a haber otro tipo de lisencefalia que va a estar asociada a lo que es el cromosoma 17. Bueno, esta va a tener como aspecto o como característica un cerebro liso y las circunvoluciones van a estar ausentes, no va a haber esas prominencias en lo que es el cerebro y va a estar totalmente, o se va a apreciar de una forma lisa. Los pacientes van a tener un aspecto facial inusual, dificultad en la deglución, falta de progreso y retraso psicomotor severo, y van a tener unas anomalías en las manos, en los dedos, en los pies, en los dedos del pie, perdón, espasmos musculares, convulsiones. Es lo que van a presentar estos pacientes con lisencefalia. Bueno, tenemos después de lo que es la esquizencefalia. Su prevalencia va a ser de 1.54 por 100 recién nacidos vivos. Su mutación va a ser en el cromosoma 10q26.1. Esta patología va a tener surcos o hendiduras anormales en lo que son los hemisferios cerebrales. Va a ser también unilateral o bilateral, de labio abierto o cerrado. Va a haber un retraso en lo que es el desarrollo y en las capacidades del habla y del idioma y en las disfunciones corticoespinales. Y de igual forma va a tener crisis convulsivas. Aquí podemos ver, yo les puse estas imágenes donde se puede ver estas surcos o hendiduras que en esta pues obviamente se le conoce a esta del lado izquierdo que tenemos aquí, de ángulo abierto y va a ser... Labio abierto. Se refiere abierto. precisamente a que está en los hemisferios cerebrales, obviamente está el espacio subdural, pero hay una hendidura, ¿sí? Como si fuera una rebanadita, ¿no? Un trayecto donde no va a haber cerebro. Y se llama de esquizencefalia de labio abierto porque no hay una membrana que separe entre este espacio subdural y la hendidura hacia el sistema ventricular. Señala el ventrículo lateral. Señálalo. Ajá, la parte hipodensa, ventrículo. El ventrículo, la cavidad. No. Dentro del tejido cerebral está el ventrículo. Eso es el ventrículo. Vean en el espacio subdural. Ahora señala el espacio subdural del hemisferio que está un poquito más normal. El espacio subdural. Por debajito del hueso, por abajo del hueso. Arriba. Esa parte que se observa en negro, la zona hipodensa, es el espacio subdural del hemisferio del lado izquierdo del paciente o derecho de la imagen. Observa el espacio subdural del lado contralateral. Eso es precisamente el espacio subdural. Y vean cómo está la hendidura, señala la hendidura del cerebro. Esa parte, entonces hay una comunicación directa, ¿ok? La imagen de la derecha no es tan característica, ahí me imagino que te lo pusiste para ejemplificar una de labio cerrado. Generalmente las esquizencefalias es muy similar la imagen, pero a diferencia de la del labio abierto, hay una membrana que separa el sistema ventricular del resto del espacio subdural, de la hendidura. ¿Okay? No, esa es precisamente, no. Ve hacia la convexidad, hacia el lado derecho. No, más. Ahí se ve un trayecto hipointenso. La línea en negro, lo observa ahí. Línea en negro que se observa y se extiende hacia la convexidad, hacia la corteza.
arriba, esa línea que se ve, esa línea precisamente es lo que quieren ejemplificar como una hendidura, pero hay un septo que divide hacia el sistema ventricular. Pero no es la imagen característica. Más bien, imagínense que fuera como la izquierda, pero en vez de estar comunicado directamente con el sistema ventricular, hay una membrana ahí o un tabique que es observable en la tomografía. ¿Ok? Esa es la del labio cerrado. Labio cerrado, ok. Sí. Bueno, después tenemos a lo que es la paquigiria. Bueno, esta va a estar con giros amplios y escasos. En la corteza cerebral va a haber 4 capas cuando se estudia a nivel histológico. En vez de 6. En vez de 6, exactamente, van a ser escasas. Dentro de su desarrollo van a estar la lisencefalia, las heterotopias neuronales. Y, bueno, clínicamente se va a manifestar con un retraso global de lo que es el desarrollo, una hipotonía o espasticidad y epilepsia. Esto es lo que va a caracterizar pues lo que es la paquigeria. Y bueno, ahora vamos a hablar de los encefaloceles. Vamos a tener bóveda craneana o craneal, fontanela posterior interparietal, y en la fontanela anterior vamos a tener la interfrontal y la temporal. Vamos a tener también las frontoetmoidales, que van a ser la nasofrontal, la nasoetmoidal y la nasoorbitaria. Estas dos, de la bóveda craneana y las frontoetmoidales, son unas de las más vistas en lo que es el país y a nivel Latinoamérica. Antes de hablar de eso, tienes que definir el padecimiento para que te podamos entender. Porque hablas de encefaloceles y das la clasificación, que hay varias clasificaciones y el sitio frecuente, pero tienes que definir qué es un encefalocele. ¿Qué es un encefalocele, Yanay? Sí, bueno, sí, el encefalocele es una protrusión o va a ser como un bulto en forma como de saquito, como un quistecito de pique, pero también le llamaban. Va a estar formado también como quiste, le llamaban. No sé si esté bien dicho el término, ¿no? No. Ok, bueno, entonces... Hay meningoceles craneales. ¿A qué se refiere meningoceles? ¿Qué protruye? Obviamente hay un defecto óseo y a través de eso hay una protrusión de contenido intracraneal, ¿ok? Es una herniación. Pero ¿qué puede ser? Puede ser un meningocele. ¿Qué contendría ese saco? ¿Qué contendría? El meningocele contiene lo que son fibras nerviosas y... Aquí te suena meningocele. Cele es protrusión, ¿ok? Sí. Pero meningo, ¿a qué te suena? De hecho, hasta lo había puesto ahorita en la presentación, lo voy a poner. A las meninges. Las meninges, ¿ok? Entonces protruyen las meninges. ¿Y qué va a llenar o qué va a contener esas meninges? Líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Pero cuando esta protrusión incluye tejido cerebral, eso se llama un encefalocele. Por eso ya no se... o encefalomeningocele, ¿ok? Pero para ahorrarnos términos es encefalocele, es decir, hay una protrusión, un defecto óseo, obviamente protruye las meninges, protruye líquido, pero aparte de eso, protruye tejido cerebral. Entonces, ahora sí, ya sabemos que es un encefalocele. Entonces, bueno, el encefalocele lo podemos tener en la bóveda craneal, nasoetmoidal o en la base de cráneo. Entonces, ya todos sabemos que estás hablando de herniación de las meninges y del tejido cerebral, ¿vale? No puedes empezar a explicar otras cosas si es que no sabemos de qué nos estás hablando, ¿ok? Porque cada vez que les pregunto, pues casi nadie estudió, entonces pues, por lo menos que se lleven esto, para que tú les definas qué es lo que estamos hablando, ¿vale? Sí, doctor, sí. Bueno, entonces, pues ya les repito para que les pueda quedar más claro, el encefalocele es una protrusión o un bulto en forma de saco. Lo vamos a poner en... ¿Cómo va a ser herniación. Bueno, herniación. Si fueran los de la selección jugando. Bueno, se ve como un bultito. Va a estar en la bóveda craneal, va a ser frontoetmoidal y vamos a encontrar también en la base del cráneo.
Normalmente en la base del cráneo leí que no son tan comunes y estas se dan normalmente o inciden más en lo que es el continente asiático. ¿Cuál es el sitio más frecuente de un encefalocele? Es en la parte occipital. Occipital. Con eso, muy bien, es lo más frecuente. Muy bien. Sí. Y bueno, aquí les muestro algunas imágenes de lo que es un encefalocele. Vamos a tener aquí el fetal, el nasogmoidal, el parietal y el occipital. El más común es el occipital. Aquí está una imagencita donde se puede ver. Este es el encefalocele más común. Okay. Y ve la imagen de la derecha, ahí está lo que yo te estoy comentando, ¿vale? Hay una ausencia de hueso, señala el hueso en la imagen. Ese es el hueso, vean cómo hay un defecto porque no se continúa con el hueso de abajo, señala el hueso de abajo, hacia la región cervical, arriba, 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 hacia tu izquierda, hacia tu izquierda. ¿Acá? No, observa el hueso, Sí, el hueso sí, de la perdón. No, ese es el saco herniario. Observa el hueso arriba, ese es el hueso, lo que se ve poroso, pues el diploide. Sí, este. Esa es la grasa, abajito, abajito. Ese es el hueso, ese es el hueso, ¿ok? Ve cómo no tiene continuidad y se está herniando algo. Ahora señala el hueso de abajo, ese es el hueso. Entonces, hay un defecto óseo. A través de ese defecto óseo, porque no es normal que tengamos un defecto óseo en la parte de acá, protruyó, ¿qué? Señala las meninges, ahora sí. Las meninges, hija. Lo que recubre al tejido cerebral. Sí, me mueve mucho aquí. Ajá, ahora síguelas, síguelas. Ahora sí es el defecto, síguelas, 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 síguelas. Síguela, síguela, rodéala. Eso es, ok, eso es las meninges. Mi Ahora, pato a me través mueve. de esas meninges que protruyó Tejido. el óvulo occipital, ¿sí? Señala el tejido cerebral. El tejido cerebral, eso, toda esa parte de ahí, ¿vale? Generalmente es tejido no funcional, pero protruye a través de esto, ¿ok? Bueno, y ya en la imagen de la izquierda es una, ¿qué? Resonancia magnética en una secuencia T1, y aquí tenemos precisamente un ácido moidal, ¿ok? Vean la protrusión que tiene el paciente, pobrecito, ¿no? Bueno, Bueno, estas son Yesenia, ¿por qué estás de cabeza? Ay, es que es mi teléfono. Es que solo se acomoda así. Ok. La Bueno, primera vez que me toca que reciban la clase así, pero bueno. bueno, en cuanto a los encefaloceles, estos son los tipos y esto, como ya lo habíamos mencionado, el occipital es el más común. Después vamos a pasar a lo que es el disrafismo espinal. Y bueno, el disrafismo espinal va a comprender una serie de malformaciones, preferentemente de lo que es la médula espinal. Vamos a tener que estas van a estar, bueno, son de mucha importancia en lo que es estas malformaciones congénitas, ya que se van a dar muchos tipos. Vamos a tener abierto y de agnesia del sacro. Los de abierto vamos a tener el mielomeningocele, el meningocele, el mielocistocele, hipomielonmeningocele y el quiste neuroentérico. En oculto vamos a tener defecto de la fusión ósea de la columna de un 17 al 30%, senodérmico, diplomielia y lipoma espinal. Y en lo que es la agenesia del sacro vamos a tener un total o subtotal en regresión caudal, hemisacro total o subtotal y una agenesia coxigia. Y bueno, aquí vamos a tener como un ejemplo de lo que son estas patologías. Vamos a tener un meningocele y un mielomeningocele y una espina bífida oculta. Y bueno, en estas patologías vamos a tener, por ejemplo, aquí una meningocele, una creación de igual forma, solo que a sobresalir lo que es líquido espinal, me parece. No te escuché bien.
En este a diferencia del meningocele y el mielomeningocele, en el meningocele vamos a tener solo esta herniación en lo que es, o sea, esta no va a contener, por ejemplo, las fibras nerviosas como el mielomeningocele, que en esta sí se van a estar, se van a ir hacia lo que es esa herniación. Esto muchas veces van a irrigarse vasos sanguíneos. Bueno, va a Lo que irrigar los vasos comentábamos sanguíneos. en el ejemplo craneal, ¿no? Por eso es la definición. Dice meningocele. Ya que vemos que cele es protrusión o herniación. Entonces, meningocele es nuevamente, ¿qué? Las meninges y líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Ahora, mielo, ¿a qué se refiere? Mielo meningocele. Mielo, pues ya es una mielina, ¿no? No, Más bien como médula, ¿ok? Pero en ese caso no se reserva solamente a la médula espinal, es decir, puede protruir la médula espinal, pues, obviamente las meninges y obviamente el líquido cefalorraquídeo, pero si no protruye la médula y protruyen aún así fibras nerviosas o raíces nerviosas, de todas maneras se denomina mielomeningocele, es decir, tiene que contener tejido nervioso, ¿ok? Y hay otro término, que es el lipomielomenincele. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Yanaí? Lipo, ¿qué significa? Grasa. Grasa. No. Lipo, a ver, liposucción, ¿a qué se refiere? Grasa. Ese sí lo entiende, ¿no? Sí. Pues, lipomielomenincele, ¿a qué se refiere? Que va a estar en esa herniación también va a contener grasa. Grasa, un lipoma, ¿ok? Entonces va a tener grasa, raíces nerviosas o médula y meninges y líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Bueno, continuamos. Y bueno, vamos a tener también lo que son las hemivértebras. Bueno, después de esto vamos a tener también lo que son conocidas como hemivértebras. Estas van a ser anormalidades en lo que es el proceso del desarrollo del cuerpo vertebral. Van a estar segmentadas y van a darse principalmente por cifosis congénita y escoliosis. Aquí tenemos, bueno, les puse esta radiografía donde se puede ver una hemivértebra, que si se observa bien, no sé si alcancen a verla bien, va a haber aquí como, no va a entrar, no, va a ser solamente como la mitad de la vértebra, entonces no se va a dar de forma correcta. Va a haber un cachito ahí volando, se podría decir. Y bueno, en esta patología de las semivértebras, vamos a tener va a darse esta cifosis congénita y una escoliosis. Y bueno, esta es como otra malformación congénita. Después vamos a pasar a lo que son las malformaciones de Chiari. En la malformación de Chiari, se va a dar principalmente por lo que, o más bien, esto se va a crear en lo que es el nacimiento, y en la que el tejido cerebral se va a extender hasta lo que es el canal el canal raquídeo, y esto va a ocurrir cuando una parte del cráneo va a ser muy pequeña o muy deforme. Vamos a tener 4 tipos en esta malformación. Vamos a tener el tipo 1, que va a ser por desplazamiento de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magno, y esta va a poder asociarse a lo que es una siringomielía. Perdón, está un poco enredado. Vamos a tener el tipo 2, que va a ser una herniación en las amígdalas cerebelosas, y el tipo 2 es el más común o el que más se va a dar. Estas van a estar a través de lo que es
el conducto cervical y va a tener un desplazamiento caudal en lo que es va a haber en lo que es el desplazamiento caudal frontovulvar, va a haber una deformación en lo que es el cuarto ventrículo y esta se va a asociar a lo que es la hidrocefalia y la espina bífida. El tipo 2 se va a caracterizar por múltiples deformaciones en lo que es la base del cráneo. Estos van a ser de suma importancia, ya que estos pueden ser sintomáticos desde que los bebés nacen o pueden presentarse síntomas hasta después de los 6 meses. Los síntomas que van a tener, obviamente, entre más tarde sean los síntomas, menos pronóstico de vida van a tener. Y estos van a tener alteraciones en lo que es la deglución puede influir mucho y en las broncoaspiraciones. Estos pacientes son como los síntomas que van a tener. Y bueno, el tipo 1, lo que es que les mencionaba que el desplazamiento de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magno van a desplazarse al menos o más de 4 milímetros. Y bueno, el tipo 3 se va a acompañar de encefalocele suboccipital, que si recuerdan, pues es la herniación. En el tipo 4 vamos a tener una hipoplasia del cerebro, perdón, sin herniación. Esta simplemente pues va a tener una hipoplasia. Como les mencioné, el tipo 1, el tipo 3 y el tipo 4 no son tan comunes como el tipo 2, que esta es la que sí va a tener mayor síntomas y se va a dar más en lo que son las malformaciones congénitas. Y bueno, tenemos por último lo que es la hidrocefalia, que va a ser un acúmulo de líquido cefalorraquídeo en lo que son las cavidades ventriculares, lo que va a ocasionar una dilatación de estas mismas y como consecuencia va a aumentar lo que es la presión intracraneal y hay una deformación en lo que es el cráneo. Este va a ser congénito y es de 2 a, bueno, ocurre, su incidencia es de 2 de cada 1000 niños van a nacer con esta malformación congénita y es más frecuente en lo que son niños prematuros. Aquí vemos pues esta imagen de un bebé normal que no tiene hidrocefalia y de un bebé que sí tiene hidrocefalia, en donde podemos ver que va a tener mayor acumulación de líquido cefalorraquídeo en lo que son las cavidades ventriculares. Y pues así es como estos bebés se pueden llegar a ver. La hidrocefalia, como va a estar asociada también mucho a lo que es esta malformación de Chiari. Y bueno, como tal, su etiología va a ser por una estenosis del acueducto de Silvio. Y bueno, como ya ahorita les mencioné, es una de las malformaciones congénitas asociadas a lo que es la de Chiari. Y bueno, son de las malformaciones congénitas que yo encontré y de las más importantes que observé o de las que más se mencionan en lo que es la incidencia aquí en México. ¿Ya fue todo, Yanaí? Sí, es que encontré muchísimas doctoras. Pues sí, pero yo pensé A que te ibas. descartar conforme a lo que más se vea aquí en México, entonces voy a quedar como las que más puse. Bueno, deja de compartir tu pantalla. Pues